Ahora sí, estamos prontos, ¿eh? Le digo a nuestro amigo que está en mesa de controles, Eduardo, un crack Eduardo, ¿eh? Bueno, logró restablecer la conexión, ya está con nosotros otra vez el diputado Gabriel Gianoli, con quien veníamos conversando en este programa. Bueno, respecto a esa analogía entre la selección uruguaya a nivel futbolístico, cómo cambió por su actitud y cómo el país cambió por la actitud de este nuevo gobierno que no hizo la plancha, como bien decías, Gabriel, que un presidente que no hizo la plancha, que no se quedó en la cómoda, que no fue a la cuarentena obligatoria a pedir más guita o más plata, si te gusta más. Lo digo a nivel Exacto. popular, ¿no? Porque acá parece que hay gente que solo arregla todo con pedir plata, endeudarse más, hacer cuarentena, y bueno, y quedaba todo quietito, además. No, se llevó adelante la ley presupuestal, que fue muy discutida, una ley presupuestal ya al amparo de la ley de urgente consideración, con nuevas estructuras fiscales, con nuevas reglas fiscales. La ley de urgente consideración sale adelante, se legisla y se lleva a cabo, bueno, una ejemplar tarea en materia de política sanitaria y de políticas públicas vinculadas a la política sanitaria, ¿no? La parte económica asistencial, el sentido social de la economía también, que hoy nos da estos números, ¿no? Que en la base de de la gráfica económica tenemos que hay más empleo de lo que había en febrero del 2020, que se recuperó mucho, esa tasa de desempleo bajó, que bajó el déficit fiscal, bajó inclusive un punto, está un punto por debajo del déficit fiscal prepandemia al que se le dio el gobierno anterior. Ahí tenemos el relato y los datos. Mm, Y siempre tenemos que partir de elementos objetivos, que fueron los que manejó el gobierno del Frente Amplio en su momento, en los indicadores, ¿verdad? Y claro. bueno, y hoy los indicadores nos dicen, durante meses escuchamos que bueno, que había 100.000 pobres, que aumentaba la pobreza, ahora no, los mismos no dicen que se redujo casi a 40.000, Mm. no lo dicen, los mismos no hablan de que el desempleo bajó de 11, como tú decías, de 11% a 7%. O sea, Había toda una ciento ochenta cuestión. y nueve mil en seguro de paro, cuando se vino la pandemia enseguida, caídos del pincel, Exacto. todo, y ahora creo que estamos en 120.000 en seguro de paro, o sea, bajó 3 puntos y pico el desempleo. Bajó 3 puntos y ahí también debemos de poner foco en que se eligieron las políticas adecuadas. Después de todas las discusiones y después de todas las charlas, sale el manual de las excusas. El manual de las excusas, que es el que ha manejado la izquierda para cuestionar, por ejemplo, los temas de seguridad. Ujú. A ver, en el 2019, en un periodo establecido 2019, hubieron 393 homicidios. En Ah, 2021 hay 300. ¿Podemos hacer un titular, tú como periodista, ujú, tenemos una sociedad menos violenta? Sí, lo podemos hacer, porque no ujú. estamos hablando de denuncias, estamos hablando de homicidios, o sea, constatación de la muerte de una persona, no es Claro, un papelito armado. no, no, En no. el tema del abigeato, Es un dato incontrastable, es un dato contundente de la realidad, incontrastable. ¿no? Se notó la contribución de la ley de fronteras al control del abigeato a través Mm, de ponerla en marcha, porque fue votada en el gobierno del Frente Amplio. Y el Frente Amplio, en vez de decir una ley que salió de nuestro gobierno y que ha cumplido efectivamente, dice lo contrario. mm, Dice, no, no se cumple, no se logra. Bueno, pero tuvieron un problema ideológico por el cual entendieron que los militares tenían que estar en los cuarteles y nosotros mm, entendemos que las Fuerzas Armadas son fundamentales en la sociedad. claro. Entonces, son conceptos que están más vinculados a una cuestión de quedarse en lo ideológico, y ahí vamos a lo de la selección. Bueno, Mm, hace 15 años que vengo en esto, soy del proceso, ya el término me sí, rechina, el sí, sí, proceso, y el sí. proceso caía. Por supuesto que tenemos que decir que Bentancur fue un logro del maestro Tavares y que Valverde lo mismo, pero aparecieron otras figuras que hicieron que esto creciera. Y lo que hizo el gobierno lo mismo. Lo que estaba bien se continuó Mm, y lo que sí, estaba mal se está intentando corregir. Y en el claro. tema seguridad, que es candente, los indicadores los otorga el Observatorio de Violencia y Criminalidad, Mm, que venía desde el gobierno del Frente Amplio. No se cambió el observatorio. exacto, y los integrantes son los mismos prácticamente, ¿no? Si Son los técnicos del exactamente los observatorio mismos. son los mismos. Gabriel, Y tú después dijiste un son, dato muy importante que siempre lo hablamos con un amigo. Este amigo mío es muy suspicaz en estas cosas, muy inteligente y me hace pensar esos detalles. Cuando se habla de homicidios,
Ahí la oposición no lo puede rebatir, porque el homicidio no se inventa, que tirá gente para que no se vea, ¿no? Entonces, que hay en la cuneta gente, no. Los homicidios son los que hay, porque hay que hacer la partida de funciones, el cadáver que quedó ahí, y hay homicidio. Lo otro capaz que pueda ser cuestionable, entre comillas, porque de pronto hay robos que no se denuncian, la gente que se queda quieta, ¿no? Hasta en lesiones, capaz que hay gente que se la banca y no, ni siquiera la lesión, si no es muy grave, no la denuncia. Pero lesiones graves o muy graves y homicidios, y no se puede ocultar, esos son los datos de la realidad. Eso, No sé si me exacto. explico con lo que digo. Es decir, Totalmente, bajó, cuando son se dice datos, que bajaron, bajaron. pero por favor, porque Se dicho quedó un con el poquito. mayor respeto esto, esa denuncia Ujú, vinculada a un hecho incontestable, que es la muerte de una persona. claro, No hay una marcha atrás. No es, bueno, claro, habrá sido rapiña, no habrá sido. claro. Sí, Entonces, sí. acá, y Se dice que hay aparte, tantos robos, que bajaron los robos, pero no, no hay tanta denuncia. No, la muerte se ocurrió y ya está, eh, no, no hay vuelta. no Eh, solo vinculado a la muerte, sino también a algo que es una realidad, que fue un eslogan mm, del gobierno del Frente Amplio que iban a bajar las rapiñas un 30%. Alcanzaría con que nosotros dijéramos que no aumentaron las rapiñas para que para decir que fue estuviéramos un con éxito, fracaso, claro. no para que lo nuestro fuera un éxito. Ah, sí, Si claro. ustedes miran 2017, 2018, 2019, andábamos llegamos a las 30.000 y pico de rapiñas. Mm, Y hoy estamos en 24.000. Que mm, vemos a través de la información, que lo constatamos cuando andamos por un barrio, que hay más presencia policial, que se mm, los atrapa más rápidamente. Todo esto está vinculado a una herramienta, porque ¿por qué unos fracasaron con lo mismo y otros no? Por claro, las herramientas que le brindamos. Y exacto. ahí creo que si vamos a hablar de la LUC, no podemos permitir que se derogue la LUC porque a la policía le dio herramientas para defenderse. Mm. Fíjate un dato, algo tan elemental como solicitar el Este tema, ¿te documento. parece, en el ciclo especial del viernes vamos a tocar este tema y junto a Me Conrado parece también? perfecto. Me parece Parece, perfecto, porque estos son puntos clave que la gente tiene que entender. Todas las atribuciones que la ley le da a la policía, ¿no? Todas las facultades exactamente, operativas que le da a la policía, que antes no tenía esa facultad. totalmente. Y no solo a la policía, también le da certeza al ciudadano. Mm, ¿Cuál claro. era el gran dilema del ciudadano? ¿Cómo defenderse ante la ausencia del Estado? Sí, ese capítulo, la Porque, legítima defensa. porque exacto, porque ahí uno tiene que entender que uno delega en el Estado su seguridad. Mm, Ahora, cuando el Estado no llega, uno se tiene que defender porque vos no vas a esperar a llamar a la policía si tenés un tipo dentro de tu casa. claro. Y ahí había que pensar de qué manera repeler la agresión, Mm, en qué lugar de la casa para no terminar preso. Y esa duda te llevaba a que te mataran. claro. Claro, Ahora tenés la certeza que te podés defender. Y lo dice la ley, es bien clara y específica. sí. No hay lugar a dos opiniones. Sí, sí, te da ¿Eh? la posibilidad de una reacción rápida, pero es a modo de reacción, dice la ley es taxativa. Es decir, Exacto, cuando hay violencia no provocada por la parte que se defiende, violencia no provocada, inesperada, por exacto, otra parte, inesperada y no exacto. provocada, y la repele o repulsa esa agresión de modo proporcional a la agresión recibida, dice la ley además. En él o en personas cercanas también, que También puedes, puede o en defender y la hasta en los vida de personas bienes. cercanas, claro, claro, de O terceros, ¿no? sea, y la pregunta es esta, ¿no es el derecho más importante el derecho a la vida? ¿La LUC no está defendiendo un derecho allí? Mm, sí. Entonces, ahí es donde nosotros decimos que esta ley preserva derechos. Lo vimos el otro día cuando los docentes de UTU, ayer o antes de ayer, que querían Sí, entrar a sí, ver sus horas, tenían el derecho de entrar. Yo me he sorprendido con algún volante que anda por allí del Frente Amplio, que sinceramente para explicar lo que la ley explica, que es, bueno, el derecho a huelga está preservado, pero la OIT nos reclamaba que también preserváramos el derecho al trabajo de que quienes quieren sí, ingresar. sí. Nosotros lo estamos diciendo muy, diríamos, Muy coloquialmente, ¿no? Sí, sí, muy diplomáticamente, muy ajustado a derecho, sí, ¿verdad? Bueno, sí, mire, yo te voy a leer lo que dice el Frente Amplio sobre este artículo. Para asegurar la rebaja salarial, la LUC ataca el derecho de huelga y prohíbe los piquetes para que los carneros entren a trabajar. claro.
¿Entendés? El formato, Sí, de, el el formato de la formato de redacción. discusión Sí, sí. cuando es un decreto, la prohibición de los piquetes del gobierno de Tabaré Vázquez, Exacto. que no lo pudo Exacto. aplicar porque no tuvieron el coraje político para hacerlo. Dime tú si Mm. cuando se disolvió esa ocupación en la U hubo algún problema. Nadie, unos No. pasaron y otros manifestaron. Lo No, mismo el sucedió problema, en Gabriel, el el problema puerto. fue para los docentes que fueron a pedir horas. Hay un docente muy amigo que salió en Canal 5 dando testimonio, que me ha pasado todo un reporte muy completo, no da acá el programa, no da el espacio. Tuvo un plantón de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde por el simple hecho de ir a pedir horas. Y esa parte no la Exacto. dicen. Hay un conjunto de compatriotas, de ciudadanos uruguayos, docentes, mujeres y hombres, que simplemente son docentes y van a pedir horas y no adhirieron a esa huelga, que eran un montón. Él mismo me dice, mirá, representan a lo sumo un 30% del gremio. El gremio de AFUTU, el sindicato Exactamente. representa un 30% del gremio de los docentes y de todos los docentes que tienen esa Pero, actividad. pero Y Rubén, esos docentes quedaron rehenes de la situación. exacto. Incluso es más, él estaba, vamos a hablarlo bien en criollo, estaba caliente porque la policía demoraba en el operativo. Tuvieron un plantón Bueno, larguísimo. nosotros tenemos un enorme compromiso y un deber de defender a todos los trabajadores. Y eso Claro, es lo que hace la LUC. claro. Fíjate un caso, ayer salió un comunicado del sindicato del MIDES Mm, que han hecho un gran trabajo para otorgarle útiles escolares a los niños que inician la escuela, sí, y para ir a retirar el material no le dicen pase por acá que está lo de su hijo, pase por acá y traiga la constancia de que fue a los 3 paros, claro, claro, ¿no? Que adhirió claro. a los 3 paros. Ahora, aquel que no adhirió al paro, que tiene todo el derecho, Mm, no puede obtener los útiles que compra un sindicato con el dinero y el aporte de todos. Entonces, ahí esa maniobra nosotros la vamos a combatir porque queremos que sea un gobierno para todos los uruguayos. Y claro, ahí están los temas ideológicos y los sí. matices y las victimizaciones cuando nosotros deberíamos regirnos solamente por la Constitución y la ley. Exacto. Y Todos está el somos tema iguales, ideológico y los intereses corporativos que se vinculan a pero esas ideologías. totalmente Es así. a tal punto, y lo abordaremos cuando hablemos de seguridad también, a tal Ujú. punto que todos somos iguales ante la ley y Es solo así. nos distingue los talentos y las virtudes. ¿Qué dice Ujú. el Frente Amplio? Que la LUC crea penas para delitos que cometen los más pobres. Y yo le diría, los delitos los cometen los delincuentes. Seguro, seguro, No pasa seguro. por la pobreza que ellos sí fomentaron. Ujú. Pasa Sí. por rescatar a esas personas de la pobreza, pero pasa por decirle también que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada. Ese tema es muy interesante, Gabriel. Acá lo hemos conversado con el doctor Subía, que claro, en su calidad de ex fiscal y hombre de derecho, siempre nos explica que introducen el discurso de clase porque hay una ideología marxista dentro de la ciencia jurídica que viene muy de la línea de Zaffaroni, el famoso doctrino argentino, Exacto. que es uno de los doctrinos del Grupo de Puebla y Foro de San Pablo, y ellos introducen ahí un discurso de clase. Eso es muy ideológico, ¿no? Está El bueno discurso, desmantelar ante la opinión pública. el discurso ideológico es al punto que también la LUC en la seguridad habla de los delitos vinculados al narcotráfico. Claro. Y dice que aquel que cometa delitos y venda droga en un hogar tendrá una pena de 4 a 15 años, ¿verdad? Ujú. ¿Qué dice el Frente Amplio? Bueno, si quien vende la droga es una mujer, hay que pensar en la perspectiva de género. Ahora, esa droga que vende esa mujer, ¿no se la vende un joven cuya mamá padece la Claro, adicción de su hijo? Y la perspectiva de género de esa señora, nosotros vamos a defender esa perspectiva, de que el claro. que vende droga, no importa el género, tiene que ir preso. Sí, Venda 5, venda 10 gramos, venda 100 kilos. Y sí, creo que sí, ha hecho el gobierno un gran combate a la droga, sí, sí. una delincuencia dinámica que Y le ponemos una... sistemática, ¿no? Y sistemática. Pero, Todos claro, todos los días incautaciones de kilos y kilos, ¿eh? Todos los días. Antes no se veía eso, ¿eh? y después hay algo que es obvio también y que es cuestión, ya no es ideológica, sino que es estratégica, la actitud del Frente Amplio y los colectivos feministas de que, yo digo, ese feminismo selectivo. Determinadas mujeres y otras no, porque lo que padeció la funcionaria de prefectura, que la tiran de 4 o 5 metros de altura, cumpliendo con su función,
y que la ley claramente dice que aquel que ataque a la autoridad pública en cumplimiento de su función será penado, y quien lo hace tiene antecedentes por desacato, Claro, antecedentes penales, y claro. resulta que le dan 90 días de prisión domiciliaria, allí también es según algún, y no escuché a ninguna feminista defender a esa oficial marinero que, cumpliendo una función destacada, nos ayuda en el tema de las playas, el tema de la seguridad. Entonces, ahí donde uno le rechina que la ideología está direccionada hacia un solo lugar. Y Sí. por suerte tenemos un presidente que se sacudió las ideologías y lo que busca es los mejores intereses para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Como tú dijiste, la pandemia lo demostró. Estamos Sí. entre los 4 países en el tratamiento de la pandemia de los mejores. Y bueno, y ahí es donde tendremos que trabajar y profundizar. Si será amplio esto, Sí, que sí. ataca tantas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana nuestra. Es Y así. Acá que siempre manifestamos en este programa, Gabriel, que la LUC es el acto de gobierno fundamental, es el principal acto de gobierno que ahora, irónicamente, se ve cuestionado. Es increíble en el país que vivimos, ¿no? Está cuestionado el yo, acto fundamental de gobierno, pero además no son 135 artículos cualesquiera, ¿eh? Son 135 artículos que tocan estos puntos que tú estás desarrollando hoy: la seguridad pública, las penalizaciones a delitos muy graves que también van a ser efectivas y no se van a poder negociar. No va a haber reducción de la pena para delitos muy graves, homicidios, por ejemplo. Ese tema también lo podemos tocar. Y otros ese temas que tema fuimos lo viendo. vamos a tocar. El tema de los delitos sexuales, o sea, un Sí, montón de cosas. sí, sí. Hay un ejemplo que es muy claro. Acá tuvimos Y- homicidios atroces realizados por aquella persona, Pablo Goncalves, ¿te sí, claro, recuerdas claro. tú? Sí, Y claro, él redimió 7 años por estudiar y claro, trabajo, luego haber hecho claro. lo que hizo, y ahora está preso en Paraguay. Sí, sí. O sea, y no demostró arrepentimiento ninguno. Y entonces, No. acá podríamos decir, Y sin cerramos, lugar a disculpame equivocarnos, que te tenga que cortar, pero se nos va el programa. ¿Cómo se va vamos rápido? arriba. Se va Vamos rapidísimo. arriba, estoy a la Pero orden. tomamos todos estos temas que son fundamentales para ir tratando el viernes. El viernes contamos Muy contigo. bueno, muy Buenísimo. bueno. Un gusto estar con ustedes. Buen día a los que nos están escuchando. Igualmente, ¿eh? El diputado Gabriel Gianoli por el Partido Nacional conversando con nosotros. Vamos a volver a conversar con él el próximo viernes también. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.